Muchas gracias por la presentación. Bueno, ya escuchando las charlas de los compañeros anteriores, eh, que por cierto es espectacular, así que felicito a los dos. Todos se deben preguntar, bueno, ¿y qué hace una persona ahora acá que en realidad es contador público? ¿No? Ese es más o menos el axioma de mi vida. Siempre estoy en los lugares equivocados con los temas equivocados. Soy contador público, soy docente en la Facultad de Ciencias Económicas en Uruguay. Soy docente también en algunos centros de capacitaciones como los colegios de contadores en Uruguay. Y siempre he trabajado en el tema de gestión. Tengo algunas especializaciones en gestión y estudios en gestión y también en criptativos últimamente desde hace unos 6-7 años. Y bueno, a nivel académico, cuando vamos por ahí en algunos congresos, siempre soy el contador que viene con el tema de los criptativos. Y bueno, y como no podía ser de otra forma, ahora vengo acá a un lugar donde soy puramente de criptativos y soy el contador que viene a hablar de contabilidad en el medio de los criptativos. Entonces, es más o menos el axioma de mi vida siempre estar en el lugar equivocado con el tema equivocado. No el lugar equivocado, porque acá es donde me siento cómodo y donde me siento que puedo hablar algunas cosas y que espero que me puedan entender como en otros lugares no logro. Bueno, cuando pensé en cómo encarar esta charla, y me preguntaba también por qué este tema, ¿no? Pero bueno, lo primero que querían que entendieran es el concepto, ¿ah? ¿De qué viene la charla? Y bueno, y cuando buscaba algo para explicarles de forma gráfica cuál es el concepto de lo que pensamos, cuando hablamos de los criptativos y las empresas, estamos hablando de, lamentablemente por ahora, esto esperemos que vaya cambiando, de universos totalmente distintos. ¿Ah? Las empresas trabajan basados en distintos tipos de normas y ciertas regulaciones que vienen de un mundo muy tradicional, con personas que manejan esa información de forma muy tradicional, que tienen una capacitación también tradicional. Entonces es esperable que cuando se encuentra con un mundo de los criptativos, de la criptomoneda, de blockchain, de Bitcoin, haya una colisión bastante importante y que genere algunas dificultades entre la permeabilización que puede haber entre esos dos mundos. ¿Ah? Entonces eso es más o menos lo que les quiero contar hoy. ¿Y por qué pasa eso? ¿Ah? ¿Por dónde llegan esos impactos a las empresas que en algún momento piensan o deciden trabajar, intercambiar, comprar para holdear, comprar para inversiones? ¿Dónde están las dificultades que se encuentran en las empresas? Y eso es lo que yo llamo, lo he hablado también en otros congresos, no solamente de criptativos, sino en congresos de contabilidad y de gestión en las empresas, que esto se genera, desde mi perspectiva, en un triple impacto. ¿Ah? Las empresas, al llegar a ese momento, tienen un impacto legal, ¿ah? Que se habla mucho acá. Hay muchas charlas sobre el tema legal de los criptoactivos y cómo impacta en el ecosistema institucional. Un impacto financiero, ¿ah? Relacionado a lo que es la economía y la finanza de la empresa. Y un impacto operativo, ¿ah? Que más relacionado a cómo son las operaciones de la empresa, cómo se controlan esas operaciones, cuáles son los estándares que tienen que tener generalmente y cómo se estandarizan esos controles sobre las empresas y cómo adaptamos estos tres impactos y cómo resolvemos estos impactos cuando se tratan de criptoactivos. Entonces, la idea de hoy es más o menos recorrer estos puntos respecto a este impacto que tienen los criptoactivos en las empresas. Para empezar, un tema regulatorio. He escuchado por ahí, antes de venir por acá, algunas charlas y está bastante de moda hablar sobre la regulación de los criptoactivos. Esto, por más que sea un tema
importante y es por donde empieza la regulación, o sea, es más macro que directamente el impacto en la operativa de la empresa a nivel micro. ¿Por qué? Porque estas regulaciones generalmente lo primero que tienen que hacer es llegar al ecosistema. Antes de llegar a la empresa tienen que aterrizar en el ecosistema. Para aterrizar en el ecosistema generalmente tienen que pasar por algunas instituciones. Y es por eso que a veces escuchamos hablar de instituciones nacionales e internacionales que ya de entrada le meten un freno al tema de los criptoactivos, al tema de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque estas instituciones tienen impacto sobre las empresas. Son las que regulan el mundo empresarial. Es fácil decir que el Banco Central no se tiene que meter en el tema de los criptoactivos porque los criptoactivos, Bitcoin, blockchain, es independencia financiera, es fácil. Pero para las empresas no es tan fácil como para el nivel personal. Las empresas, por más que sean criptoactivos, tienen normas que cumplir que se los aplica a estas instituciones y los obligan y además tienen poder de calificación. Estos organismos son, por ejemplo, un organismo internacional que si alguno escuchó por ahí, que es el GAFI. El GAFI es una institución de control contra lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. Todos conocemos cómo funcionan. Esta institución es una institución internacional que evalúa a los países y su ecosistema, evalúa cómo funciona su ecosistema financiero. Si esta institución no está de acuerdo con algunas normas que el país está emitiendo o que no está respetando, emiten informes contrarios a lo que necesita el país y eso hace bajar la calificación del país en seguridad financiera. Entonces, esto lamentablemente termina afectando las empresas, porque el país como país, obviamente que tiene un impacto negativo, pero el que siente el impacto, el que siente la dificultad de recibir una inversión del exterior, es la empresa, son las empresas que reciben capitales del exterior o que trabajan con el exterior. Entonces, son organismos que de alguna forma mantienen un control de regulación sobre las empresas. También tenemos los bancos centrales. Por ejemplo, yo no soy muy conocedor, como saben, soy de Uruguay, no soy muy conocedor de la Carta Orgánica del Banco Central de Argentina. Pero les cuento una anécdota que pasó recientemente en Uruguay. En el mes de septiembre se aprobó por primera vez en Uruguay una ley respecto a la existencia y a la utilización de criptoactivos en Uruguay. Básicamente sacaron 2 artículos, que uno de ellos, el más importante, dice, bueno, sí, tenemos que reconocer que los criptoactivos existen. Los criptoactivos existen. Llegaron 16 años atrasados para decir que los criptoactivos existen. Pero bueno, es el comienzo de algo que podemos empezar a desarrollar. El segundo decreto decía, bueno, si los criptoactivos existen, las empresas que trabajan con criptoactivos van a estar bajo el control del Banco Central. Entonces las empresas que quieran trabajar o que quieran operar con criptoactivos, por ejemplo, proveedores de activos virtuales, van a tener que estar bajo el control de la superintendencia del Banco Central. Entonces una empresa que quiera hacer una operación de compra y venta de criptoactivos, un cambio, por ejemplo, un cambio de moneda extranjera, ya está regulado por el Banco Central. Pero ahora, este tipo de empresas que antes no estaban en la órbita, van a pasar a estar adentro de la órbita del Banco Central. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Y bueno, visto desde el punto de la empresa, es muy difícil operar sin saber sobre qué ley estás regulada. Porque si no sabes lo que tenés que hacer,
las instituciones pueden venir y decirte, bueno, esto es lo que tenía que hacer, pero si yo no sé qué es lo que tengo que hacer, cómo lo puedo cumplir si no sé lo que tengo que hacer? Entonces, de cierta forma, las empresas que trabajan como proveedores de activos virtuales están, por más que el control va a caer sobre ellos, están bastante conformes, digamos así, y tranquilos de que por lo menos van a tener un camino para tomar en cuanto a estar regulado y estar bajo las condiciones que el Banco Central le va a exigir. Por otro lado, tenemos instituciones directamente relacionadas, como son la pata nacional de lo que sería acá la Comisión de Valores de acá de Argentina. Bueno, la Senaclaf, allá no hay una comisión de valores en Uruguay, pero hay la oficina de Senaclaf, que es el brazo nacional de la institución Gafi. Entonces, estas instituciones impactan en las empresas. Desde otra perspectiva, y desde el punto de vista fiscal, y acá corremos todos cuando empezamos a hablar de impuestos. Acá lo que quiero comentarles es algunos errores que han llegado cuando hablamos y cuando se acerca una persona a preguntar el tema de impuestos. Y no es un cuco, eso es lo que le quiero decir. Porque el miedo que tenemos los ciudadanos es que porque operemos con criptomonedas o porque hagamos algo con criptomonedas, que nos obliguen a pagar impuestos o queremos estar en el anonimato porque si se enteran que estamos operando con criptomonedas y tenemos ganancias o si aumentamos patrimonio con las criptomonedas, nos van a querer cobrar impuestos. Entonces, cuando me vienen a preguntar si deben pagar impuestos acá también en Argentina, y bueno, depende de cómo esté hecho. Hay normas fiscales específicamente que dicen cuando una operación de criptomoneda por las características que tienes está grabada y cuando no está grabada. Considerar que una operación no está grabada, posiblemente estemos cayendo en una evasión. Ahora, tampoco podemos generalizar y decir, bueno, con ese miedo voy a declarar todo lo que tengo porque si me agarran me van a hacer un agujero y no quiero estar con problemas después con el fisco. Bueno, lo que hay que tener es conocimiento y estar bien asesorado de cuándo, qué tipo de operaciones están grabadas y cuáles no están grabadas. Por ejemplo, es muy común y escucho de algunos colegas por ahí que es muy común que la gente me pregunte, yo tengo fondos, tengo criptomonedas en tal exchange y hago transacciones y genero ganancias, ¿está o no está grabada? Y bueno, depende de cómo esté hecha esa transacción. O sea, esa transacción está hecho con un criterio que la intersección entre las monedas está hecha en el exterior, posiblemente por este otro criterio no esté grabada. ¿Tá? Pero puede ser también que si no cae dentro de lo que es este criterio de la fuente, esté grabada. Entonces hay que analizar en cada punto cómo es la transacción. ¿Ah? Entonces, lo que le decía, las exoneraciones son siempre, porque son actividades con criptomonedas, ¿están siempre exoneradas? No, falso. ¿Ah? Hay que ver, pero hay que ver a ver si, como le decía, cómo es la operación. Pero obvio, todos nos acudimos a que es difícil que nos agarren. Es muy difícil que nos agarren o que nosotros tengamos que declarar por una operación con criptomonedas. Después, por último, para terminar, otra cosa que nos dicen es software. Como es software relacionado al software, no está grabado. Porque en Uruguay, por ejemplo, muchas cosas, muchas actividades que son relacionadas al software están exoneradas. Tampoco. También hay que tener cuidado porque algunas no están exoneradas. Entonces, acá es importante el conocimiento de las transacciones. En términos generales, cuando hablamos de fiscalidad de las criptomonedas, rige el mismo concepto que rige para cualquier actividad. No porque sea criptomonedas
va a estar exonerado, no porque sea criptomonedas, tendrá que pagar las ganancias porque son criptomonedas. No hay un punto absoluto en este tema. Como en los casos anteriores, que hay que analizarlo caso a caso, el régimen general es aplicable a todas las operaciones. Para decidir si algo no está grabado o está grabado, hay que ir a cada operación. Y esto es lo mismo que cae para las empresas. Imagínense si para ustedes, capaz que no, pero si para ustedes a veces piensan en si eso, cuando vienen las declaraciones juradas anuales, piensa si esto lo tienen que declarar o no lo tienen que declarar, imagínense lo que puede ser para las empresas, que están permanentemente bajo la mira de la institución tributaria. No es fácil tener que atravesar por este camino sin estar con seguridad de qué es lo que tiene que hacer. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista netamente de la contabilidad, también es una dificultad para las empresas. ¿Por qué es una dificultad? Bueno, en las empresas la contabilidad no surge de la nada, o sea, no inventa cada uno cómo hacer su contabilidad. Hay parámetros, hay ciertos estándares y hay ciertas conductas y reglas que se aplican en contabilidad que generalmente son bastante estandarizadas y bastante estrictas. Como le decía, viene de un mundo muy tradicional y si hay algo que es tradicional y estricto, son las normas de contabilidad. Ayer estuvo en Uruguay, en el Colegio de Contadores, dando una charla sobre varios temas de normas contables, el presidente de este instituto. Este instituto, el International Accounting Standard Board, es quien emite las normas contables para las empresas. Es quien decide cómo tienen que registrar, hacer todos los registros, qué información financiera hay que tener las empresas. Tienen distintos niveles de normas. Por ejemplo, tienen normas para pequeñas empresas, ¿tá? Y tienen normas para empresas más grandes. Pero normalmente llevan la misma estructura y son bastante tradicionales, digamos así. Y estos son una de las preocupaciones que tienen esas normas. Identificación de los activos, clasificación de los activos, definición de la medida del valor, actualización del valor, propiedad, realización de las ganancias. Esos son los tópicos, digamos así, que tiene la contabilidad. Y créanme que las criptomonedas en estas consideraciones les pega, pero les pega donde más le duele. ¿Por qué? Porque para un sistema que está totalmente estructurado y estandarizado, que llegue algo como las criptomonedas, que es tan rápido. Las leyes de contabilidad, empecé a estudiar hace 30 años, las leyes de contabilidad son de 30 años atrás, si no son más, tienen actualizaciones. Las actualizaciones que hacen, ayer estaban diciendo cómo era el proceso de la actualización que están ahora corriendo. La actualización es cada 5 años. Se toman 5 años para analizar el cambio de una norma. Imagínense en el ecosistema de la criptomoneda y blockchain, esperar 5 años para que digan qué norma hay que aplicarle a Bitcoin, ¿no? Por algo el Banco Central demoró 16 años para darse cuenta que existen los criptoactivos. Pero imagínense lo difícil que es para esto. Cuando quieren avanzar en algo, el ecosistema ya cambió, las condiciones ya cambiaron. Entonces, lo más fácil para esta gente es decirle, bueno, utilicemos los criterios lógicos. Pero cuando vamos a utilizar los criterios lógicos, la contabilidad también tiene algunos institutos, digamos así, algunos supuestos básicos respecto a esos temas. Y parece que cuando hay que aplicarlo a las criptomonedas, tampoco les funcionan los criterios lógicos. Entonces son un problema para la contabilidad las criptomonedas. Por ejemplo, esto de la identificación y la clasificación de los criptoactivos.
Imagínense que recién se dieron cuenta que existen las criptomonedas. Imagínense hablar de NFT, hablar de Reward Wallet, hablar de un token colateralizado. Es muy difícil para la contabilidad. Ahora, deberían respetarse algunos axiomas. Por ejemplo, si yo tengo una propiedad, que la representación de la propiedad, saquemos de lado el tema del registro, que también es otra dificultad que tienen los países en representación, por ejemplo, representar los activos digitales por medio de tokens. Pero si yo tuviera una propiedad sobre un activo que estuviera representado en NFT, o si estuviera representado en un token fungible, por ejemplo, una parte de un piso en España que está muy avanzado el tema de la tokenización, para la contabilidad esto en realidad no debería importar, no debería tener ninguna importancia si respetamos los criterios lógicos de la contabilidad. Por ejemplo, para una empresa que tiene un activo y sobre ese activo tiene poder, tiene dominio y los flujos futuros económicos que van a dar ese activo a la empresa van a ir hacia la empresa, no importa si en un papel dice que ese activo es de la empresa o no es de la empresa. No importa. Para la contabilidad lo que importa es que si ese activo le va a traer beneficios, no debería importar la forma de registro. Pero entonces, si no debería importar la forma de registro, tampoco debería importar la representación. Bueno, es lo que decía, o sea, no debería influir el tema de usos, pero tampoco, no le funciona. Cuando se trata de criptoactivos, no le funciona tampoco. Otro tema, la definición de la medida del valor. Un gran problema que tiene la contabilidad y que tienen los sistemas financieros. ¿De dónde saco el valor para la contabilidad? Acá también hay otros criterios contables que se pueden hacer. ¿De dónde saco? ¿Del mercado? ¿De las criptomonedas? Tengo una criptomoneda. ¿De dónde lo saco? ¿Del mercado? ¿De qué mercado? ¿De plataformas? Plataformas que vemos que seguimos nosotros ahí el valor. ¿Saco de ahí el valor? ¿De dónde? De los exchanges. Los exchanges que son fijadores de precios en los mercados. ¿De dónde lo saco? De oráculos. Instituciones importantes adentro del ecosistema blockchain que pueden garantizar algunas cosas, por ejemplo, el valor de los activos. De los propios libros de la contabilidad. Bueno, ¿de dónde saco? Acá le comento nada más, hace un rato estuvo la charla de MicroStrategy. MicroStrategy tuvo un gran problema con esto de sacar el valor de los activos digitales. Con otra norma, una norma que se aplica en Estados Unidos, que es similar a las normas que se aplican acá en América Latina. Tuvo un gran problema porque cuando presentaba sus balances, sacaba los valores de lo que era el mercado. Y la SEC le dijo, no señor, usted no puede sacar el valor de sus balances de lo que está en el mercado. Usted lo que tiene que hacer, respetando esta ley, es valorizar sus criptoactivos siempre al precio más bajo que tenga registrado. Entonces, le prohíbe de reconocer las ganancias que tenga por tener Bitcoin. A una empresa que es como MicroStrategy, que tiene gran parte de su activo, ¿no?, en Bitcoin, que no pueda reconocer su ganancia por una ley contable, es un impacto tremendo en la contabilidad. Entonces, ¿qué tuvo que hacer MicroStrategy? Lo que tuvo que hacer es hacer dos balances. Entonces emite dos balances. Un balance según las normas lógicas, con criterios lógicos que deberían ser, y otra norma para cumplir las normas que le exigen las instituciones contables de Estados Unidos. Entonces, ¿impacta? Sí, impacta. Estos temas impactan definitivamente en la actividad de las empresas. Después, la propiedad. ¿Cómo se verifica el control y la propiedad sobre las criptomonedas? Es difícil, es un tema difícil. Por el historial de la blockchain, para la contabilidad, para los contadores tradicionales, esto, imposible. Yo estudio blockchain y criptomonedas hace 6, 7 años y recién hace un tiempo empiezo a poder
sacar información desde la blockchain y ver información desde la blockchain sobre que me dé respaldos y que me digan, por ejemplo, hace poquito, estudiando el código de Bitcoin, descubrí dónde dice, mi hermano se ríe, porque mi hermano es programador, yo no, obviamente sé poco de código, algo sé, pero entonces encontré en Bitcoin dónde dice que el límite son 21 millones. Está, de forma programable, pero está. Ahora, para un contador que trabaja en norma control, sacar información de la blockchain, olvídense. Entonces, es un problema. Debería generarse una cosa adaptable a lo que es la contabilidad, generando una prueba que sea de blockchain para contabilidad. Algo así como lo que hemos hablado hace un tiempo atrás cuando estábamos con todo el problema de los exchanges, una proof of liquidity, o algo más acorde a la contabilidad que lo sería una prueba, una proof of ownership, una cosa así, una prueba de propiedad. Son cosas que son nuevas y sería muy difícil y no están ahora y no están las condiciones dadas para que la contabilidad lo acepte. Bueno, otras cosas no tradicionales, conceptos que están muy lejos de llegar a la contabilidad. Staking, DeFi, colaterales algorítmicos, gobernanza, no está ni en el espectro de lo que se pueda ver en contabilidad. Es todo un desafío. Bueno, actualmente tenemos solamente 2 consideraciones de la contabilidad, y ya prometo que estoy por terminar, en 2 minutos lo termino, que son lamentablemente muy aburridas. Hoy en día lo que dice la contabilidad es, bueno, existen los criptativos. Si existen los criptativos, son 2 cosas. O son un bien de cambio, que sería para los exchanges, por ejemplo. Son un bien de cambio que se tiene para comprar y vender y con ese intercambio hacer guita en el camino. O son un bien, o son un activo intangible. ¿Qué es un activo intangible para la sociedad? Y podría ser, por ejemplo, un software. Un software es un activo intangible. Yo compro un software para utilizar en la empresa, eso es un activo intangible. Ahora, estamos de acuerdo que las criptomonedas están lejísimos de ser un activo intangible. Ayer cuando increpamos al presidente del IASB, que le decía que hizo la presentación de Uruguay, le dijimos, señores, las criptomonedas no son un intangible por ningún lado. Allá arriba, en alguna aplicación sí, pero hay otras decenas de aplicaciones en el cual no están previstas en la contabilidad. Y bueno, él admitió que esto es un error y que lo van a revisar cuando termine 5 años. ¿Terminamos? Bueno, paso estas siguientes para terminar rápido. Otro desafío es el control interno en las empresas. Algunas cosas que se deberían hacer en la contabilidad y que sería aplicable a las criptomonedas. También el tema de la auditoría en las empresas respecto a criptomonedas es todo un desafío también. Bueno, y por último, ¿cómo estamos? Bueno, cuidar la información que hay sobre las empresas y basarse y centrarse en lo que es la educación. La educación es muy importante a todos los niveles, principalmente a nivel profesional. Si nosotros no logramos que los profesionales entiendan cabalmente cómo son los criptativos, no vamos a lograr que eso llegue a las empresas. Las empresas ya tienen bastantes normas y problemas para su naturaleza, sus giros naturales. Imagínense si le agregamos las criptomonedas. Esto es como estamos ahora, una carrera entre regulación, las criptomonedas, algo hay para Bitcoin, alguna información hay para Bitcoin, alguna regulación, está el caso de Salvador. Ahí tenemos más o menos un planteado, eso es como estamos. ¿A dónde queremos ir? Y bueno, a un lugar donde todos nos subamos al barco. Yo creo que el arca de Satoshi y la reflexión, ahí tenemos que poner todas las criptomonedas, todos los ecosistemas, pero también las empresas. Nosotros que sabemos y que le llevamos fe a esto, sabemos que esto tiene que agrandarse y llegar a otros casos para que se pueda cumplir ese deseo de libertad financiera que todos queremos. ¿Ok? Gracias.